Muy buenas noches, bienvenidos. El Instituto Legal de Educated les brinda la más cordial las bienvenidas al desarrollo del importante diplomado en Derecho Penal, Procesal Penal, importante actividad académica que desarrolla el Instituto Legal de Educated. Muy buenas noches, apreciado doctor Henry Coronado, bienvenido a la plataforma. Hola, muy buenas noches, Alex, muy buenas noches con todos los participantes. Para mí es un gusto estar nuevamente por este medio en la ciudad de Cusco y bueno, estamos para desarrollar el tema que nos ha convocado, que viene a ser el tema de medidas de coerción. Muy buenas noches, hoy vamos a desarrollar el tema de las medidas de coerción. Sobre todo cuando vamos a hablar de medidas de coerción tenemos que recordar que en las medidas de coerción de carácter personal vamos a encontrar como el tema de la detención preliminar, vamos a encontrar la prisión preventiva, la comparecencia con restricciones, la limitación de derechos, entre otros. Estas medidas de coerción de carácter personal se puede aplicar concretamente en un determinado caso, eh, evaluando siempre la proporcionalidad de esta medida que podemos imponer a una determinada persona. Esta medida de coerción, como vamos a desarrollar el día de hoy, es una medida cautelar que tiene un periodo de tiempo, esta no es definitiva, incluso esta puede ser variado, siempre esta tendrá que aplicarse teniendo en cuenta ciertos requisitos, concretamente, sobre todo, viendo la proporcionalidad de la medida que se va a solicitar. En la práctica, lo que vamos a observar en este tema concreto es que la Fiscalía sobre todo utiliza las medidas de coerción personal, sobre todo la prisión preventiva, como la única medida para poder asegurar la permanencia de una determinada persona. Pero lo cierto es que no es el único que existe, no es el único con el cual nosotros podemos sujetar a una determinada persona en el proceso penal, sino sobre todo existen otro tipo de medidas también eficaces que sirven para sujetar a una persona en el proceso penal. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar, sobre todo el día de hoy, de medidas cautelares de carácter personal, vamos a hacer mención a un grupo de medidas cautelares que tienen como finalidad asegurar la presencia de una persona en el proceso penal, así como garantizar la efectividad de la sentencia, ¿no? En este caso en concreto, cuando vamos a hablar de medidas cautelares de carácter personal, sobre todo, estas van a afectar la libertad de tránsito de una determinada persona. Por eso, cuando hacemos mención a las medidas cautelares de carácter personal, hay que hacer mención a lo siguiente. No sé si ustedes están viendo este cuadro, a ver, voy a ver si lo están viendo, ¿no? Entonces, cuando vamos a hablar de medidas cautelares de carácter personal, y lo voy a poner, hacemos mención a lo siguiente. Primero, hacemos mención a la detención preliminar, que es una medida cautelar que normalmente se utiliza para privar a una determinada persona por un periodo determinado, sobre todo para casos de crimen organizado, por ejemplo, donde en el periodo de detención se realizan algunos actos de investigación y luego decidir por otra medida cautelar, por ejemplo, más gravosa que viene a ser el tema de la prisión preventiva. También vamos a tener dentro de las medidas coercitivas de carácter personal el tema de la prisión preventiva. Ya ustedes conocen los presupuestos, pero hoy también vamos a repasar algunos de ellos, que viene a ser una medida coercitiva de carácter personal, sobre todo que la Fiscalía utiliza como único y último medida cautelar para asegurar la permanencia de una determinada persona, lamentablemente. Y otra medida coercitiva de carácter personal viene a ser el tema de comparecencia, esta con restricciones puede ser también. La otra, la incomunicación. Otra medida cautelar de carácter personal es la internación preventiva. Otra es el impedimento de salida y la suspensión preventiva de derechos. Entonces, cuando hacemos mención a medidas cautelares, hay que recordar este cuadrito que hace la diferencia entre medidas cautelares de carácter personal y medidas cautelares de carácter real. Las medidas cautelares de carácter personal afectan la libertad de tránsito de una determinada persona. Este segundo bien jurídico más importante que tiene una persona, sobre todo que viene a ser el desplazamiento de un lugar a otro. En cambio, las medidas cautelares de carácter real afectan el patrimonio, afectan sobre todo el ámbito civil, que tiene que ver sobre todo con los bienes de las personas que están siendo procesadas por un determinado caso. Entonces, hoy desarrollaremos las medidas cautelares de carácter personal, alguna de ellas a efectos de que pueda entenderse bien este tema.
Muy bien. Ahora, cuando hablamos de medidas cautelares de carácter personal, es necesario tener en cuenta ciertos requisitos que tiene que concurrir en este tipo de medidas cautelares de carácter personal. Sobre todo, hay ciertos principios que tienen que tenerse en cuenta para su aplicación. Una de ellas viene a ser el principio de legalidad. En este caso en concreto, para poder restringir la libertad de tránsito de una determinada persona, la Fiscalía tiene que encuadrar ese hecho delictuoso en un determinado tipo penal y solamente en los casos previstos por la ley podremos aplicar una medida cautelar de carácter personal, como por ejemplo la detención preliminar, como por ejemplo la prisión preventiva. Entonces, un principio trascendental para la aplicación de medidas cautelares de carácter personal viene a ser el principio de legalidad. Ahora, otro principio importante también para este tema es el principio de necesidad. Esto implica que estas medidas cautelares de carácter personal que afectan la libertad de tránsito, sobre todo de una determinada persona, solo se van a aplicar cuando sean estrictamente necesarios para los fines del proceso. Es decir, en las medidas cautelares de carácter personal, la regla viene a ser el tema de la libertad y la excepción viene a ser el tema de la detención. Ahora, cuando hablamos del principio de necesidad, hacemos mención en concreto que esta debe ser necesaria para, sobre todo, asegurar la permanencia de una determinada persona o hacer que la sentencia se ejecute en su integridad. Entonces, no en todos los supuestos vamos a aplicar medidas cautelares de carácter personal. Esta se aplicará siempre y cuando se justifique. Por eso, cuando vamos a hablar sobre todo de medidas cautelares gravosas como la prisión preventiva o la detención preliminar, siempre uno de los presupuestos viene a ser esta del principio de necesidad. Ahora, también vamos a tener otro principio que hay que tener en cuenta en las medidas cautelares de carácter personal, que viene a ser el principio de proporcionalidad. En este caso en concreto, este principio de proporcionalidad no es exclusivo del derecho penal, sino se aplica también en otras ramas. Esto señala en concreto que debe existir una equivalencia entre la intensidad de la medida de coerción que vamos a aplicar y la magnitud del peligro procesal, ¿no? En este caso en concreto, para poder restringir la libertad de tránsito de una determinada persona, siempre debemos ver esto, la equivalencia entre la intensidad de la medida y la magnitud del peligro procesal que pudiese existir en ese caso en concreto. En otras palabras, vamos a sopesar el tema de la libertad con el tema de la restricción de tránsito de una determinada persona. Ahora, otro principio que también es importante es referido sobre todo al principio de prueba suficiente. En el caso en concreto de las medidas cautelares de carácter personal, sobre todo si hablamos de prisión preventiva, se exige un nivel de sospecha que tiene que concurrir con medios de prueba o elementos de convicción que lo sustenten. En este caso en concreto, no puede ser simplemente una sospecha vaga. En este caso en concreto, para poder privar de la libertad de una determinada persona. Entonces aquí, en el principio de prueba suficiente, se hace mención que debe existir suficientes elementos probatorios que vinculen a una determinada persona como autor o cómplice en ese evento criminal, en concreto que nosotros estamos investigando. Ahora, otro principio importante también para las medidas coercitivas, sobre todo de carácter personal, es el principio de provisionalidad. Esto implica que las medidas cautelares, en general, tienen un determinado plazo de inicio y de fin. Es decir, estas no vienen a ser definitivas. Estas pueden incluso revisarse en un determinado momento. Estas pueden ser cambiadas de una medida a otra. Es decir, el principio de provisionalidad se aplica sobre todo cuando existe un determinado plazo en este tipo de medidas cautelares que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, provisionalidad implica que tiene un periodo de inicio y de fin esas medidas cautelares, sobre todo de carácter personal, que van a afectar la libertad de tránsito de una determinada persona. Como ya les había mencionado, aquí tenemos un cuadrito que habla de las medidas cautelares de carácter personal, como el tema de la detención preliminar y el tema de la prisión preventiva. Muy bien, cuando vamos a hablar entonces de el primero, que viene a ser medida cautelar
referido a la detención preliminar, hay que hacer mención en concreto a lo siguiente. En este caso en concreto, tenemos que hacer mención que existen dos formas de detener a una determinada persona. En este caso en concreto, la primera forma de detener a una persona viene a ser a través de la detención en flagrancia delictiva, ¿no? Y la segunda es a través de detención por mandato judicial. En el primer supuesto de la detención por flagrancia delictiva, lo que implica es que la policía puede detener a una determinada persona que está incurso en un determinado evento criminal. Este plazo de detención será dentro del plazo de, a ver usted, dentro del plazo, a ver, yo creo que solo estoy hablando, yo también quiero interactuar con ustedes. ¿Cuál es el plazo para que la policía pueda detener? A ver, caja de 24 comentarios. horas. 24 horas, ¿correcto? Entonces, la policía podrá detener a una persona que está incurso en un determinado delito dentro del plazo de 24 horas. Existen 4 tipos de flagrancias, lo vamos a ver muy someramente este tema, pero de manera general queremos mencionar que la policía podría ingresar a un inmueble, a un local, a una vivienda, si existe evidencia delictiva de la participación de un determinado sujeto en un delito. Esta puede hacerlo dentro del plazo de 24 horas. Ahora, también existe otra forma de detener a una persona. En este caso en concreto, viene a ser la detención por mandato judicial. Es decir, una forma es que la policía me puede detener porque estoy incurso en un determinado delito dentro del plazo de 24 horas. Y la segunda es que por resolución judicial el fiscal ha solicitado que una determinada persona sea privada de su libertad. En este caso en concreto vamos a hablar ya de detención por mandato judicial. En esta puede ser detención preliminar judicial o también puede ser convalidación de la detención. Muy bien. Entonces, el primer punto que tendremos que ver esta noche, sobre todo de este tema, será el tema de la detención policial, ¿no? En este caso en concreto. Y aquí hay que mencionar lo siguiente. A ver, si yo les pongo este ejemplo, imagínate que el día de ayer, a las 5:30 de la tarde, estuve saliendo de mi vivienda, estuve llevando mi equipo celular y de pronto una determinada persona se apareció y me arranchó mi equipo celular porque yo estaba esperando en el paradero mi bus de transporte público. Se llevó el joven mi celular, me arranchó. Posterior a ello, yo denuncio este hecho. Voy a la comisaría, denuncio por un presunto delito de hurto. Y hoy, que es lunes, nuevamente me voy a ese paradero, pero estoy a las 5:35 de la tarde. Y le veo al sujeto en el mismo lugar. Pregunta, ¿podré hacer detener a esa persona? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Podré hacer detener a esa persona o no? Sí, sí se puede, doctor. ¿Sí? Yo les he dicho 5:30. Les he dicho, ayer estuve a las 5:30 en ese lugar y fui víctima de un hurto. Y hoy a las 5:35 voy al paradero y en ese lugar veo a este sujeto. La pregunta es, ¿podré hacer detener? No, doctor, no se puede. Ya No se transcurrieron las puede. 24 horas. No se puede porque ya ha pasado las 24 horas. Entonces, este sujeto, por más que yo lo vea, yo le diga, oye, tú me has hurtado ayer mi celular a las 5 de la tarde, 5:30. Hoy puede decirme, no me pueden detener porque el plazo de la detención de flagrancia delictiva ha vencido. ¿Qué pasaría si la policía, como yo les indico, oye, ¿sabes qué? Ayer me ha hurtado mi celular y la policía lo detiene? ¿Qué consecuencia Abuso de podría autoridad. traer? Podría traer un abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque a esta persona solo podríamos hacer detener con autorización judicial. Entonces, ¿en qué radica la importancia de esta detención? Sobre todo que se hace con la policía. Esa tiene que estar dentro del plazo de 24 horas de haberse cometido el delito. Es decir,
Si era, por ejemplo, 5:29 de la tarde y la policía lo detuvo ahí, estaríamos dentro del plazo de las 24 horas. Porque yo dije 5:30 de la tarde de ayer, me gustaron mi celular, y yo ahí a las 5:35, 5:40 lo veo al sujeto en el mismo lugar, yo no podría hacer detener. ¿Y qué pasaría si se hace un arresto ciudadano? ¿Qué pasaría? ¿Podría No efectuarse un arresto? procede, o sea, en Podría proceder. flagrancia no me creo que puede ser Claro, y la- solo en flagrancia delictiva también procede el arresto ciudadano, que viene a ser una privación de la libertad temporal muy corta que puede hacer cualquier ciudadano. ¿Mm? Entonces, no podríamos detener a una persona cuando ya venció el plazo de las 24 horas de la flagrancia delictiva. En este caso, ¿qué es lo que corresponde? En este caso en concreto, lo que corresponde es que la Fiscalía solicite autorización judicial para su detención de esta persona. ¿Queda claro esto? A ver, por favor. ¿Queda claro? ¿Sí? A ver, me confirman, si no, para poder repetir ese tema. ¿Queda claro o no ese punto? Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. Entonces, ahora, cuando vamos a hablar entonces de la detención policial, hacemos mención a que la policía está obligado a detener sin mandato judicial a cualquier persona que es sorprendida en flagrante delito. Es decir, a aquella persona que acaba de cometer un delito, a aquella persona que luego de cometer el delito se está dando a la fuga, a aquella persona que es identificado por el testigo, o a aquella persona que es identificada, por ejemplo, por medio audiovisual de que ha cometido un determinado delito. En pocas palabras, si nosotros quisiéramos hacer un gráfico aquí, podríamos hacerlo de este modo. Pongamos un hecho, ¿ya? Aquí, por ejemplo. Imagínate que aquí, en este centro comercial, se ha hurtado un bien. Este bien, vamos a poner. Este sujeto ha entrado a este centro comercial y ha hurtado un bien. Ya, listo. Y esto ha ocurrido, lo estamos poniendo, ya pongamos un horario. 6 de la tarde, 6 p.m. del día 5 de mayo del 2024. Si esta persona ha hurtado este bien el día 6, el día 5 a las 6 de la tarde, aquí existe flagrancia delictiva. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos 24 horas para proceder con la detención. Con la detención. Si pasa las 24 horas, aquí voy a ponerlo, si pasa las 24 horas, es decir, ya estaríamos, por ejemplo, si pasa las 24 horas desde la comisión del delito, ejemplo, 6:01 p.m. del día 6 de mayo del 2024, no procede la detención policial. Para este caso, se requiere autorización judicial. Sí. Ujú. ¿Se deja entender esto, este gráfico, para aquellos que no me entienden? Por favor, ¿se entiende? ¿Sí? Está bien, ¿no? Mira, si este sujeto entra a este centro comercial y se lleva un bien, digamos, el día de ayer a las 6 de la tarde, dentro de las 24 horas, la policía aquí puede detener a este sujeto. Puede ingresar a la vivienda de este sujeto o donde está este sujeto sin autorización judicial y lo puede detener. ¿Correcto? Pero si este sujeto, hasta acá, ¿no? Dentro de las 24 horas, la policía, en este caso en concreto, sin autorización judicial, pero si pasa las 24 horas, desde la comisión del delito, es decir, de aquí,
ya no habría flagrancia delictiva, por tanto se requiere autorización judicial para la detención. Muy bien. Ahora, entonces, una de las formas de detención viene a ser el tema de la detención policial. Y la otra viene a ser el arresto ciudadano, que también es una detención, es una aprehensión que efectúa, en este caso en concreto, por los ciudadanos, pero de poca duración. Esto implica que las personas también pueden detener a una persona, pero tienen que poner a disposición inmediata de la policía. Aquí la característica es sin denigrar su integridad, su dignidad de la persona, sin ocasionar daños al detenido. Simplemente deben poner a disposición de la autoridad policial. Esto no implica que si se hace una detención por arresto ciudadano a un sujeto, lo golpeen, que lo maltraten, que lo denigren como ser humano. No, eso no autoriza la norma. Si ocurre esto, estas personas podrían estar incursos en otro tipo de delito, por ejemplo, en lesiones, que podrían hacer en mérito a ello. Bueno, ese es por un lado. Y por Doctor, otro lado, doctor, un interrogante. ¿Cuál es la diferencia entre detención y aprehensión? ya, yo entiendo, aprehensión es justamente privar de la libertad, pero en poco tiempo. O sea, puede ser minutos, pueden ser tal vez 15 minutos, media hora, pero viene a ser detención, ¿ya? No es otro, no es no es, a ver, ¿cuál sería la palabra? Idónea, no es, para mí es privar de la libertad, pero por breve término, breve tiempo, ¿correcto? Que puede ser distinto al de la detención policial. Aquí el ciudadano detiene, en sí es detener, no hay otra, en mi vocabulario no hay otra frase que podría poner, no es suspender su libertad de tránsito, no, es detenerlo, pero es momentáneamente. Por eso para mí aprehensión es detener, pero por breve término, ¿ya? Esto implica, pues, para que la policía llegue y se lo lleve, nada más. ¿Mm? Muy bien. Entonces, en este caso en concreto, existen estas dos formas de detenerlo a una persona, sobre todo en flagrancia delictiva, cuando esta persona o este sujeto está en curso en un determinado delito, ¿no? Y para eso voy a dejar de compartir esto un segundo y vamos al otro, para ver ese tema de la detención. Entonces, la autoridad policial, así como los ciudadanos, pueden efectuar esta acción en concreto cuando se tenga conocimiento de un delito. Ya. Entonces, cuando nosotros vamos a estar en flagrancia, sobre todo en este caso en concreto, vamos a observar que existen 4 tipos de flagrancia, ¿no? La clásica es esta, que una determinada persona es sorprendida cuando está realizando una conducta delictual. Esa viene a ser la flagrancia clásica, ¿no? Luego tenemos la cuasiflagrancia o flagrancia material, la flagrancia por sindicación y la flagrancia presunta. Todos estos, como regla general, será que acaba de cometerse un delito, ¿no? Donde una determinada persona ha participado como autor o cómplice de ese evento criminal. Ahora, en esta primera, que viene a ser la flagrancia clásica, lo que debemos entender en concreto es que esta es la forma más común que nosotros conocemos como agarrar con las manos en la masa. En este caso en concreto, el autor es descubierto comúnmente con el bien o objeto que ha sido materia de apropiación, por ejemplo. Entonces, el agente es descubierto en plena realización del hecho punible o acaba de cometer el hecho punible, ¿no? En este caso en concreto. La base legal de este tipo de flagrancia vamos a encontrar en el 259, inciso 1 y 2 del Código Procesal Penal. Esta es la flagrancia clásica o lo que nosotros conocemos normalmente como que se le ha cogido con las manos en la masa.
Aquí la policía lo puede detener. Aquí la policía y también pues, los ciudadanos pueden hacer el arresto ciudadano. Muy bien, vamos. La segunda viene a ser cuasi flagrancia o flagrancia material. En este caso en concreto es cuando al autor de ese evento criminal se le persigue y se le captura inmediatamente luego de haberse cometido el delito. Imagínense el ejemplo que hemos mencionado, que acaban de hurtarme un celular, imagínate el día de ayer a las 5 de la tarde, y de pronto pues yo empiezo a pedir apoyo policial y empieza la persecución, y luego esta persona es detenida por la autoridad policial. Aquí el agente ha sido identificado por un tercero, que puede ser el agraviado u otra persona, y en este caso en concreto también procede la detención. Un claro ejemplo es esa, ¿no? Juan arrebata un celular a María, emprende la fuga, entonces se inicia la persecución policial y luego es aprendido o detenido. Muy bien, inmediatamente. Esta es la base legal, artículo 259, inciso 3 del Código Procesal Penal. La tercera forma de flagrancia viene a ser la flagrancia por sindicación. En este caso en concreto también acaba de cometerse un delito, pero en este punto específico no se le encuentra al autor del delito, sino es sobre todo individualizado por un medio audiovisual que logra identificar. Imagínate que usted tiene videocámara en su vivienda y de pronto pues ha salido a la calle a comprar algo y cuando regresa han ingresado unos sujetos y se han llevado sus bienes, su televisor, su laptop, su dinero de su casa. Pero ha quedado registrado, por ejemplo, en la grabación fílmica, las características de este sujeto. Entonces, en mérito a ello, en este caso en concreto, a este documental audiovisual, que se logra identificar a una determinada persona con ciertas características, se puede, en este caso en concreto también, efectuar la detención siempre y cuando coincida. Pues tiene que haber, además de eso, otros indicios, ¿no? Las características, que se está llevando un bien, que está ingresando un inmueble, por ejemplo, para poder detenerlo. Plazo dentro de las 24 horas, ¿no? Imagínate que se hace un operativo y luego se procede con la detención de este sujeto. En este caso en concreto, cuando estamos en la flagrancia presunta, la base legal es el 259, inciso cuarto del Código Procesal Penal. En este caso en concreto, lo que vamos a tener en concreto es que la gente no ha sido visto cometiendo el delito, sin embargo es encontrado dentro de las 24 horas con instrumentos o señales físicas de que se ha participado en el evento criminal. En este caso en concreto también, la flagrancia presunta se puede proceder con la detención de este sujeto. Ahora bien, entonces la detención policial, como lo estamos viendo, es una medida cautelar que busca sobre todo evitar la posibilidad de fuga de un determinado sujeto que ha participado en un evento criminal. Esta detención policial no requiere autorización judicial, ¿correcto? La policía, en mérito a sus facultades constitucionales que tiene y legales, puede efectuar la detención de personas que estén involucradas en flagrancia delictiva en un determinado delito. Entonces, aquí la privación de la libertad es ambulatoria, es casi inmediata, y en este caso en concreto, cuando se produzca la detención, lo que tiene que efectuar la policía es darle lectura de sus derechos a esta persona. Esta detención policial tiene que tener esta característica de la inmediatez temporal. O sea, no puede ser una detención pasado, por ejemplo, el plazo de 24 horas. En este caso en concreto, si pasara las 24 horas desde el momento que se ha cometido el delito, este efectivo policial, si realiza la detención, estaría privando su libertad de tránsito de este sujeto. Por tanto, en este caso en concreto, podría estar involucrado en un delito de abuso de autoridad. Entonces, una característica de la detención policial en flagrancia delictiva está referido a la inmediatez temporal y la evidencia delictiva. Es decir,
La policía no puede detener por detener, tendrá que tener algún dato, algún indicio para que pueda proceder conforme a ley. Y yo les pregunto a ustedes, estimados amigos de Cusco, una vez que se produce la detención, en este caso en concreto, se tiene que poner en conocimiento de la Fiscalía, ¿cierto? Este caso tiene que ponerse en conocimiento de la Fiscalía. La pregunta aquí entonces sería lo siguiente. Aquí lo voy a escribir. Se puede realizar actos de investigación en flagrancia delictiva sin que exista disposición fiscal. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo están litigando en Cusco? Sí se puede. No se puede, doctor. A ver, coménteme ahí la caja de comentarios. Ya, ahí está la pregunta. Si estamos en flagrancia delictiva, ya estamos poniendo, este es el sujeto, vamos a ponerlo acá el sujeto, este sujeto ha sido detenido, pongamos hoy, ¿ya? 6 de abril del 2024, 6 p.m. Listo. Si este sujeto ha sido detenido en flagrancia delictiva el 6 de abril 2024 a las 6 p.m., se puede realizar actos de investigación en flagrancia delictiva sin que exista disposición fiscal. Es decir, aquí yo voy a poner un ejemplito, ¿ya? Ejemplo. Se puede tomar declaración al agraviado. Sí, Se puede realizar, por ejemplo, pericia médico-legal. Se puede practicar pericias, ejemplo, no sé, varios, imagínense, se puede realizar obtención de videocámaras, etcétera. No, doctor, no. Ya, vamos. No se puede, doctor. A ver, pero hay que fundamentar, pues, por qué no se puede o por qué sí se puede realizar. No se puede realizar, doctor, toda vez de que el fiscal tiene que emitir una disposición de inicio de diligencias preliminares, doctor. ¿Cómo están litigando en Cusco? ¿Cómo están litigando en Cusco? Acaban de detener a tu patrocinado. 6 de abril de 2024, 6 de la tarde. La policía lo ha detenido. ¿Qué acto seguido, o mejor dicho, qué hacen luego? ¿O cómo vienen trabajando? La fiscalía simplemente le dice a la policía, anda realizando actos de investigación. O a ustedes le llama a la policía y le dice, ¿sabes qué? Vamos a tomar la declaración del agraviado. ¿Sabes qué? Un ratito, voy a explicar. ¿Sabes qué? Vamos a hacer la constatación del lugar. ¿Sabes qué? Vamos a llevar al agraviado a medicina legal. ¿Sabes qué? Vamos a practicar una pericia, dependiendo del caso. ¿Sabes qué? Vamos a recabar las videocámaras. ¿Están trabajando así? Y aquí les pongo un ejemplo adicional. Luego les voy a dar micrófono. ¿Cómo inicia formalmente la investigación en flagrancia delictiva o en delito común? Inicia con disposición fiscal, con providencia fiscal, con acta fiscal, con llamada telefónica. ¿Cómo inicia la investigación en el proceso penal? Si hoy estamos hablando de flagrancia delictiva, con mucho más razón. ¿Lo ven esta pregunta? Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo están litigando? ¿Cómo están litigando en Cusco? Cuando existe flagrancia delictiva, ¿cómo inicia la investigación oficial? Inicia con una providencia,
inicia con un acta, inicia con una llamada telefónica al efectivo policial o inicia con una disposición fiscal. Disposición. ¿Mm? Con disposición fiscal, pues chicos. Cuando exista una detención de una persona, quiere decir, primero, que existe un sujeto plenamente identificado. Segundo, no existe una etapa preprocesal que viene a ser antes de las diligencias preliminares una subetapa pequeña donde se pueda hacer indagación. En este caso en concreto, la investigación oficial, donde interviene Fiscalía, inicia con una disposición fiscal. Y aquí los voy a poner, aprovechando el tema a ver dónde está la lámina. Aprovechando el tema que estamos desarrollando, vamos a mencionar lo siguiente. Si aquí tengo, este es el graso error que la Fiscalía viene cometiendo. Si yo tengo aquí la policía, y la policía ha efectuado una detención a un sujeto, este va a ser el sujeto, lo que tiene que hacer la policía es comunicar inmediatamente a la Fiscalía. Aquí vamos a poner Fiscalía. MP, fiscal de turno. ¿Para qué? ¿Qué tiene que hacer el fiscal de turno cuando le comunican la noticia criminal? ¿Qué tiene que hacer? ¿Alguien me dice? ¿Cuál es el corazón aquí? Calificar el delito, doctor. Calificar el delito. Excelente. Esa es calificación de la noticia criminal. Esta viene a ser calificación. Y aquí hay varias opciones luego de calificar, ¿sí o no? Luego que califica el delito, en este caso no el delito, el hecho, tiene varias opciones el fiscal. Aquí, una de ellas, por ejemplo, es dispone el archivo liminar. 2, puede disponer la reserva de la investigación. Puede disponer el inicio de la investigación preliminar. Puede disponer, etcétera. Hay varias opciones que tiene el fiscal. Pero en este caso en concreto, en flagrancia delictiva, sobre todo, ¿qué tiene que hacer? El fiscal tiene que expedir ¿qué tiene que expedir, amigos? Tiene que expedir una disposición fiscal. Y aquí, lo que tiene que hacer este señor de la Fiscalía es que el problema son los abogados, pues, porque no reclaman, pues. Cuando el policía le llama, le comunica, esto tiene que ser por cualquier medio, inmediatamente tiene que ser por cualquier medio. Debe comunicar inmediatamente ¿a quién? Al fiscal. Al fiscal. Este tiene, y ustedes me van a ayudar, alguien tiene, a ver, Constitución Política, artículo 159, inciso 4. Constitución Política. ¿Alguien me ayuda con la lectura de esta norma? A ver. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda con la lectura? Gustavo, adelante, a ver. Adelante. De lectura, por favor. 159, inciso 4. A ver, adelante, Gustavo. Ya, a ver, ¿qué pasó con Gustavo? No tiene audio. Ya, entonces con Alex. Adelante, Alex, 159, inciso 4. Muchas gracias, doctor. Artículo 159, atribuciones del Ministerio Público. Numeral 4. Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de justicia. Muy bien. Entonces, ¿quién es el titular de la acción penal? ¿Quién dirige la investigación? ¿La policía? Ministerio Público.
Ministerio Público, ¿cierto? Y si la Fiscalía es el que dirige la investigación, ¿cómo se dirige una investigación? Una investigación se dirige porque yo le llamo por teléfono y le digo en forma verbal, anda haciendo ABC. No. Una investigación oficial se dirige con disposición. Y aquí les voy a poner el siguiente, para que ustedes mismos saquen su cuenta. Vayan buscando su código. Noticia criminal, fiscal califica, expide disposición, expide para inicio formal de la investigación, disposición. Base legal, 122, numeral 2. A ver, ¿alguien me ayuda con el nuevo Código Procesal Penal? De paso, yo también voy a traer mi código. A ver, voluntarios. Es que esto tienen que saber, porque si no, estamos por gusto en medidas coercitivas. Hoy voy a hablar de la detención preliminar, voy a hablar de la prisión, pero si no sabemos de flagrancia delictiva, estamos perdidos. A ver, 122, numeral 2, inciso 2. ¿Alguien me ayuda con la lectura? ¿Ya tienen su código actualizado o no? Ya estoy coleccionando yo los códigos. Justo ayer, antes de ayer, me regalaron otro código aquí. Está nuevecito. A ver, primero el 1 y el 2, ¿ya? Acá lo voy a poner. Primero lo leen el inciso 1 y 2. Ya, listo. A ver, ¿quién me ayuda? Buenas noches. Adelante. Artículo 122. Actos del Ministerio Público. Inciso 1. El Ministerio Público, en el ámbito de su intervención en el proceso, dicta disposiciones y providencias y formula requerimientos. Ya, en el 2, ¿qué dice? Inciso 2. Inciso 2. Las disposiciones se dictan para decidir: A. El inicio, la continuación o archivo de las actuaciones. B. Hasta ahí, La hasta ahí. conducción. Hasta ahí. Es suficiente. Hasta ahí. Entonces, ¿se han dado cuenta cómo inicia una investigación? Primero, disposición. Disposición fiscal para inicio de investigación. ¿Cierto? Listo. No es providencia, no es acta, no es llamada telefónica. Esto es para mis colegas, bueno, yo soy fiscal, para mis colegas que son fiscales. Ahora viene la segunda parte. Inciso 2. No. Primero voy a poner esto. Una vez expedido la disposición, se tiene que notificar en físico al detenido. Base legal 127. Ayúdenme a ver quién está por ahí. 127, inciso 1 y 2. Inciso 1 y 2. Del nuevo Código Procesal Penal. Artículo 127. Inciso 1. ¿Sigo, doctor? Sí, adelante, sí. ¿Qué dice? Las disposiciones y las resoluciones deben ser notificadas a los sujetos procesales dentro de las 24 horas después de ser dictadas, salvo que dispongan un plazo menor. Inciso 2. La primera notificación al imputado, detenido o preso será efectuada en el primer centro de detención donde fue conducido, mediante la entrega de copia a la persona. O si no, es posible, el director del establecimiento informará inmediatamente al detenido o preso con el medio más rápido. Ya, listo. A ver, amigos, entonces, ¿cómo se produce? ¿Cómo se inicia una investigación? La policía puede tomar la declaración como hemos puesto acá. A ver, miren, a ver dónde está esta lámina.
Aquí lo había puesto. La policía puede realizar actos de investigación en flagrancia delictiva sin que exista disposición fiscal. Negativo, doctor. ¿Mm? ¿Y cómo están litigando ustedes en Cusco? ¿Cómo están litigando? ¿Qué tienes que hacer como policía entonces? Primero, como Comunicar al Ministerio Público. primero lo que tienes que hacer como policía es comunicar el hecho delictual al fiscal de turno, por cualquier medio, llamada telefónica, WhatsApp, oficio, lo que tú quieras, pero inmediato. Segundo, ¿qué tienes que hacer? Tomar tu refresco, así. ¿Por qué digo tienes que tomar tu refresco? Porque tienes que esperar ¿qué? La Que el fiscal disposición, emita la disposición. la disposición fiscal. Entonces tú vas a decir, ya comuniqué al fiscal, de preferencia mándale un WhatsApp para que quede evidencia, agarras captura de la conversación. Señor fiscal, le comunico el presente hecho y le mandas el acta de intervención y el acta de detención. Dos cosas en flagrancia delictiva. Acta de intervención y acta de detención. Ahora, fiscal, ¿qué tiene que hacer? Dejar de hacer lo que está haciendo, porque hay una persona detenida, lo que tiene que hacer es calificar ese hecho y disponer ¿qué? Inicio de diligencias preliminares. ¿Y qué tiene que hacer luego el fiscal? Fácil, pues. Saco la disposición, escaneo el documento, convierto en PDF. Hoy en día todos los equipos tienen, es un programita para escanear. Escaneo en PDF, le mando al policía y le digo, ¿sabes qué? Notifícale al detenido y empieza los actos de investigación. Y aquí hay un tema. A ver, ¿dónde está? Aquí hay un tema. A ver, déjenme ver ya un segundo. Voy a buscar un modelito, ya voy a mostrarles un modelito. A ver, ¿alguien me puede decir por qué tiene que ser una disposición fiscal y no un acta, no una providencia? A ver. Porque en la disposición se va a delimitar el trabajo que se va a realizar, doctor. Pero solamente el trabajo. No, acá en la disposición existe un hecho fáctico de investigación. Existe una calificación jurídica. Existe un plazo de investigación. Existe actos de investigación a efecto. ¿O no? Sí, pues. Y dime, ¿esto es importante o no? ¿Esto es importante o no, chicos? A ver, ¿es importante o no? La imputación de cargos. ¿Es importante o no? Es importante que a la persona detenida se le diga que a la persona detenida se le indique en qué consiste la conducta criminal en la que estaría incurso. ¿O no? ¿Es importante o no? Imputación fáctica de hechos. Sí, doctor. Claro, yo necesito saber por qué me estás deteniendo. A ver, tendrá que decirme, te estoy deteniendo, o en la disposición tendrá que decir, el denunciante A menciona tal cosa. ¿Es necesario la calificación jurídica? Sí, pues. Yo les pregunto, ¿esto se da en una providencia? Con una disposición fiscal, primero le vamos a dar a conocer los cargos, el hecho, materia de imputación. Y además algo me estaba olvidando. Aquí. Tiene que estar motivado. Cosa que no ocurre en esto. Usted como abogado necesita saber o no qué actos de investigación está ordenando la Fiscalía para ese caso. Necesita saber cómo se va a enterar qué actos va a ordenar a la Fiscalía para ese caso. Porque le llama, porque le dice, ¿sabe, doctor? A la 1 de la tarde vamos a tomar la declaración de tal persona. O vamos a hacer la pericia médico-legal. Mediante la disposición. Usted toma conocimiento mediante la disposición. Ya otra cosa será si usted concurre o no a esa diligencia. Oiga,
imagínate que es un delito de violación sexual. Le están imputando violación sexual. Y van a hacer una pericia médico-legal de integridad sexual. ¿El investigado tiene derecho o no a presentar un perito de parte? Sí, Y si no sacan una disposición, ¿en qué momento yo me voy a enterar que tengo ese derecho a ofrecer mi perito de parte? O de ofrecer un testigo, o de ofrecer algún documento. Así que yo quiero saber cómo están litigando en Cusco. ¿En Cusco están litigando así? ¿O están litigando, hay una persona detenida, el policía te llama, te dice, ¿sabes qué? Vamos a tomar la declaración, tú concurres a la comisaría y bueno, toman la declaración, hacen los actos de investigación y ni existe disposición fiscal. ¿Cómo controlan el plazo de investigación? ¿Cómo sé que los actos de investigación que se están realizando están dentro del marco legal? ¿Porque el fiscal ha ordenado? No, el fiscal ordena un acto de investigación motivado, un acto de investigación escrita, y lo que ustedes tienen que hacer como abogados, sobre todo aquí, es, cuando concurran a la comisaría, lo primero que tienen que decir es, ¿dónde está la disposición fiscal? Segundo, que se le notifica a mi cliente la disposición fiscal. Porque solo así el investigado va a saber hecho fáctico de imputación, calificación jurídica, plazo de investigación, actos de investigación efectuados, y esta tiene que estar motivada. Por más que estés en flagrancia delictiva, tienes que sacar una disposición de inicio. Puedes sacar disposición de inicio por 12 horas, por 20 horas, por 40 horas, máximo 48 horas, pues, porque dentro de las 48 horas tendrás que decidir si le vas a dar libertad o no a este sujeto. Así que, si ustedes están acostumbrados a ir a la comisaría sin que exista disposición, hoy te doy una alternativa. No es lo correcto en mi opinión personal. Y doctor, ¿qué pasa si se realizó este tipo de actos de investigación y no hay ninguna disposición? En ese caso en concreto se podría excluir los actos de investigación de la carpeta fiscal. Y aquí una recomendación para mis amigos de la fiscalía. Yo entiendo que tal vez hay algunos fiscales, asistentes en esta clase. Para mí siempre es un honor dar para ambos lados la información. Primero, para la fiscalía, primero para la fiscalía, tienes que expedir una disposición fiscal. Segundo, hacer que no se notifique, hacer que se notifique la disposición fiscal. Tercero, tienes que otorgar plazo para que designe abogado defensor, el investigado. En flagrancia delictiva, yo considero que el plazo razonable es 4 horas. No hay normas sobre esto, pero yo considero que 4 horas es suficiente. ¿Para qué? Aquí tienes que hacer dos cosas. A, ofíciese al jefe de la defensa pública de Cusco para que designe abogado defensor para el investigado. Listo, dentro del plazo de 4 horas de haber iniciado, de haber tomado conocimiento de la presente disposición fiscal. Y el segundo, ahí abajito pones, requerir al investigado designe abogado defensor de su libre elección dentro de las 4 horas. De haber sido notificado. ¿Por qué? Porque con esto, ¿qué estoy haciendo, chicos? ¿Qué estoy haciendo? Garantizar el debido. Estoy garantizando el derecho de defensa.
Estoy garantizando el derecho de defensa. Si este señor no tiene posibilidades económicas, ¿va a asumir quién? Va a asumir al abogado de oficio. Pero si este señor tiene posibilidades económicas, entonces va a venir el defensor de oficio, le voy a hacer su acta de concurrencia y le voy a decir muchas gracias al llamado del despacho fiscal, usted puede retirarse porque tiene abogado particular. Pero si no tiene abogado particular, este señor tendrá que participar en las diligencias. Por eso yo le estoy poniendo como primer punto que la fiscalía debe hacer esto, para que exista evidencia de que se le ha garantizado el derecho de defensa del investigado. Luego que realices esto, que se le ha notificado, recién debes empezar con los actos de investigación. Luego iniciar con los actos de investigación oficial. 4 horas no va a desaparecer nada. En 4 horas no va a desaparecer nada. En 4 horas el grado de alcohol podría bajar, pero si hacemos un retrospectivo, incluso podemos sacar qué nivel de alcohol tenía, por ejemplo, esa persona. Aquí, por ejemplo, entonces, esto es lo que tiene que hacer Fiscalía. ¿Para qué? Para evitarse problemas con la defensa respecto a que no se ha garantizado su derecho de defensa. Yo les menciono, estamos en flagrancia delictiva, justo ese tema estamos tocando. Y ustedes díganme, ¿será acto urgente e inaplazable lo siguiente? 1. Tomar la declaración del denunciante. 2. Realizar pericia. 3. Obtener videocámara. 4. Realizar ITP. O 5, no sé, a ver. Incluso del policía también interviniente. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será acto urgente inaplazable eso? Sí, doctor. ¿Tomar la declaración del denunciante es un acto inaplazable? ¿Realizar la pericia es acto inaplazable? No, chicos. ¿Por qué? Porque un acto urgente inaplazable es aquel necesario, indispensable, que si no lo realizo va a desaparecer los indicios. ¿Puedo tomar la declaración del denunciante mañana? ¿Pasado? ¿Puedo tomar de acá una semana? Sí. No va a desaparecer esa persona. O del policía interviniente. Si hoy día es sábado, ¿puedo tomar sábado en la noche una declaración? ¿Puedo tomar una declaración un domingo? Sí. En cualquier momento. Por tanto, ese dato obtenido no es un dato urgente e inaplazable. 2. Realización de pericia. ¿Qué? Si no se hace la pericia, ¿inmediatamente va a desaparecer esa evidencia? Para eso existen las cadenas de custodia. Y si fueran médicos legales, del mismo modo, dentro de las 4 horas no creo que desaparezca. Estoy poniendo como plazo razonable 4 horas para que designe su abogado, designe su perito de parte y todo lo demás. Yo les pregunto, ¿obtener la videocámara de la municipalidad o de un centro comercial será un acto urgente inaplazable? ¿Va a desaparecer esa videocámara? No. Normalmente las grabaciones fílmicas permanecen mínimo 24 horas. En algunos 72 horas, en algunos 15 días, en algunos hasta 3 meses. ¿Realizar la ITP será un acto urgente inaplazable? En mi opinión personal, no. Entonces, para evitarse esto, sobre todo la Fiscalía, lo que tiene que hacer es garantizar el derecho de defensa.
En pocas palabras, tiene que sacar la disposición, notificar y decirle, ¿sabes qué? Vamos a realizar los siguientes actos de investigación. Si voy a señalar que se va a tomar la declaración, tengo que señalar, primero, cuándo se va a tomar esa declaración, a quién se va a tomar esa declaración, dónde se va a tomar esa declaración y por qué medio se va a tomar esa declaración. Puedo señalar, Alex Javier Benítez va a rendir testimonio el día 6 de abril del 2024, 10 de la noche. Lugar, modalidad virtual, por el siguiente link. Pin, lo coloco. Listo, y lo notifico. Si quiere el abogado que se conecte, si no, no. No hay necesidad de estar llamando al despacho fiscal, que concurra la policía. No, hoy en día hay el tema de la virtualidad. Es más, Fiscalía tiene habilitado para grabar incluso esa diligencia en video para ver cómo se ha desarrollado. El MIT de la Fiscalía tiene la opción para grabar. Así que pídanle, si ustedes participen en una declaración virtual, dile, señor fiscal, para que exista transparencia en este caso, pido que la diligencia sea grabada. Listo. Y si no sabe, le enseño, pues me contacta. Es facilísimo. Entonces, el hecho de que una persona esté incursa en flagrancia delictiva, como ya estamos mencionando, no implica que deben realizar los actos sin respetar el derecho de defensa o el debido proceso. La Fiscalía lo que tiene que hacer es expedir disposición fiscal. La policía tiene que ejecutar los actos de investigación que ordena la Fiscalía. Pero ¿cómo ordena la Fiscalía los actos de investigación? En mi opinión personal, no es de forma verbal. ¿Dónde dice que de forma verbal se ordenan los actos de investigación? ¿En qué artículo en concreto del Código Procesal Penal se menciona que el fiscal puede ordenar actos de investigación de forma verbal? ¿Cómo se comunica un fiscal con las autoridades, en concreto con la autoridad policial? Es a través de documentos, es a través de disposiciones, requerimientos y sobre todo disposiciones y providencias. Entonces el efectivo policial, en mi opinión personal, lo que tiene que hacer cuando el fiscal le dice anda haciéndolo A, B, C, decirle, doctor, necesito la disposición fiscal. Porque sin disposición fiscal, el acto de investigación que vamos a realizar puede ser cuestionado luego por la defensa. Va a ser en vano. Démosle 4 horas, démosle 3 horas. Nosotros podemos resguardar la escena. Y para eso está la policía, para resguardar la escena. Podemos hacer que ese lugar sea custodiado por la policía, que sea perennizado, que nadie ingrese, que nadie fastidie, que nadie contamine. Pero tienes que garantizarle el derecho de defensa. Entonces, como fiscal, lo que tendrías que decir, muy bien, yo voy a expedir la disposición, atento a lo que te voy a enviar, notifica y luego procedemos. Y respecto a la escena, que nadie ingrese hasta iniciar formalmente los actos de investigación. ¿Quedó claro hasta aquí? Sí, doctor. Muy bien. Sí, Vamos. doctor. Listo, vamos. Entonces, la policía tiene la facultad de detener a una persona cuando está en flagrancia delictiva sin mandato judicial. ¿Cuándo? Cuando es sorprendido pues, cometiendo un delito bajo los supuestos que ya mencioné. Muy bien. Y el arresto ciudadano, ya les he dicho, artículo 260, sobre todo este aprendido, yo lo entiendo como la detención inmediata por periodo muy corto de una determinada persona. Ahora, cuando vamos a hablar ya del segundo tema, que viene a ser la detención, sobre todo de la detención judicial, hay que hacer mención también en este caso en concreto, que para detener a una persona en un supuesto que no está en flagrancia delictiva, necesariamente tiene que existir autorización judicial. Y para que exista autorización judicial, en este caso en concreto, el fiscal debe expedir un requerimiento. Y este requerimiento no ingresa automáticamente por mesa de partes del Poder Judicial. Este requerimiento de detención preliminar ingresa al despacho del juez en sobre cerrado. Y cuando es resuelto, también es devuelto al despacho del fiscal por sobre cerrado. Si no, esto se filtra, pues,
Oiga, ¿sabe qué? Te van a detener, comparito. Date a la fuga. Muy bien. Entonces, la detención preliminar dura 72 horas, en este caso en concreto, regla general. Excepción, sí, existe cuando es complejo un caso de investigación. Esta puede durar 7 días. Y en delitos de criminalidad organizada puede durar hasta 10 días. Y en casos de terrorismo, por ejemplo, o también espionaje, tráfico ilícito de drogas, puede durar hasta 15 días. Muy bien. Ahora, chicos, ustedes que están actualizados con las noticias, díganme aquí, ¿cuándo vence el plazo de la detención del caso Valkyria 11? ¿Alguien sabe? ¿Cuándo se produjo la detención Valkyria 11? A ver, ¿por qué menciono esto? Porque después de esto viene lo que ya todo el mundo conoce, que voy a hablar de la prisión preventiva. Se produce la detención de un sujeto, detención preliminar estamos hablando aquí. A ver, alguien me hace, busquen en el internet, ¿cuándo se produjo la detención? Valkyria 11. ¿Dónde está metido la gente de la fiscalía? Pues. Valkyria 11. A ellos les dieron 15 días, ¿no? Le dieron 15 días. Creo que hoy día se vence el plazo. A ver, ¿alguien ya revisó? ¿Cuándo se produjo la detención de Valkyria 11? De las personas que están en ese grupo de la ex fiscal de la Nación suspendida. Se inició el 19 de abril, doctor. 1 de abril. 19. 19 de abril. 19 de abril ha sido la detención. A ver, saquen su cuenta. A ver, 15 días. Yo recuerdo que entre hoy día y mañana, hoy día creo que vence eso. 22 de abril, profesor. Ya, 22 de abril, excelente. Ya, 22, ya, listo. Ya, saquen su cuenta. De 22 de abril al día de hoy, ¿cuánto ha pasado? 1, 2, 3, 4. Ya venció, ¿no? Ya venció. Ya venció, ¿cierto? Hoy día estamos al día 16, ¿no? ¿O estoy mal? A ver. A ver, saquen su cuenta, ayúdenme, por favor. Estamos 16 días, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar, chicos, acá? Justo el siguiente tema que voy a hablar. Aquí, cuando se produce la detención preliminar, en este caso en criminalidad organizada han puesto 15 días, pero ahorita estaríamos 16 días, lo que va a ocurrir es dos cosas. Le dan libertad o le van a pedir otra medida coercitiva para ese caso. Una es, le otorgan libertad o pueden optar por otra medida cautelar más gravosa. Más grave. En este caso, ¿cuál? ¿Cuál creen que va a venir en este caso? ¿Cuál creen que va a ser la medida cautelar que va a solicitar Fiscalía para este caso? Yo creo prisión preventiva. Está puesto. Estoy casi seguro, casi un 95% seguro que ustedes en la tarde, o no, hoy día ya es tarde, ¿no? Más luego a las 8 de la noche o mañana vean televisión, vean el programa de Alex, seguro Alex también va a informar. Te apuesto que luego de esto ya viene la prisión preventiva. Yo entiendo que ya la Fiscalía ha presentado, no creo que se hayan quedado hasta el último día. Esto ya debe estar dentro del Poder Judicial. Solo falta que señalen fecha y hora.
Entonces, luego de la detención preliminar judicial, sobre todo, la Fiscalía va a realizar todavía ahí actos de investigación, simplemente para asegurarse algunos elementos de convicción. Y cuando se produce detención preliminar, sobre todo en organizaciones criminales, ahí nace la opción para la Fiscalía de captar, ¿qué? Aspirantes a colaborador eficaz. Ahí nace la oportunidad. Y luego, como si alguien se echa, como dice que alguien quiere ser el soplón, alguien quiere entrar a ser aspirante a colaborador eficaz, le van a decir, bueno, para ti no va a haber prisión preventiva. Para ti te vamos a dar una más simple, comparecencia con restricciones, ¿ya? Y estoy seguro que van a ver la noticia que de este grupo de Valquiria 11 ya debe haber 1 o 2 que se han echado. Porque la prisión preventiva que lo van a solicitar va a ser por 36 meses, es decir, por 3 años. Y de ahí ya no creo que salgan. De ahí viene ya la acusación, de ahí ya viene el juicio, de ahí el que no quiera se va a quedar por lo menos unos 15 a 20 años. Entonces, atento a las noticias, va a venirse, estoy seguro, que la noticia de la prisión preventiva. Noticia de la prisión preventiva. Acá. Y para criminalidad organizada, crimen organizado, es 36 meses. 3 años. Muy bien. Entonces, tipos de detención preliminar judicial cuando existe flagrancia delictiva y cuando no existe flagrancia delictiva, ¿no? Normalmente, cuando no existe flagrancia delictiva, tiene que existir autorización judicial. Y para eso el fiscal presenta el requerimiento, señala los datos de identificación de la persona. A modo de ejemplo, podría decir, en el caso, por ejemplo, del celular que les he dicho que ayer me hurtó un sujeto cuando estaba esperando mi transporte público, y hoy lo veo a las 6:35 en el mismo lugar, y se ríe el sujeto, me dice, a ver, Henry, deténme pues. Chacho, nadie me puede detener. Entonces, el fiscal, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pedir al juez con un requerimiento, identificando plenamente ya las características, nombre completo, entre otros, la detención de un determinado sujeto. Ahí tiene que señalar el plazo, tiene que señalar el motivo, porque acá, como les he dicho, tiene que estar justificado. Esta tiene que presentarse al juez, el juez tiene que resolver, tiene que autorizar para que se proceda a la detención. ¿Muy bien? Ya. Entonces, en el tema de la prisión preventiva, la clave está en el peligro procesal, ¿no? Primero voy a indicar lo siguiente. Cuando vamos a estar en prisión preventiva, también estamos en una medida cautelar de carácter personal, ¿correcto? Una medida cautelar más gravosa que va a privar de la libertad a una persona, sobre todo con la finalidad de garantizar el éxito de la investigación y también garantizar la ejecución de la sentencia. De cierto modo, esta medida cautelar gravosa es casi en el 90% utilizado por la Fiscalía. Las demás medidas cautelares, como comparecencia, entre otros, casi Fiscalía no utiliza. No utiliza. Normalmente lo utiliza esta. Esta considera que es la reina, es la única para asegurar el éxito de la investigación. Pero lo cierto es que no es esto, no es así. Ahora, cuando hablamos de esta medida cautelar de carácter personal, prisión preventiva, tenemos que recordar sus presupuestos. En este caso en concreto tiene 3 presupuestos materiales y luego son ya jurisprudenciales. El presupuesto más importante de la prisión preventiva no viene a ser el primero ni el segundo, viene a ser el tercero. ¿Qué implica esto? Que para que pueda existir una prisión preventiva necesariamente tiene que existir peligro procesal. Si no existe peligro procesal, no debe otorgarse prisión preventiva. El fundamento de las medidas cautelares, sobre todo de carácter personal, radica en esto, en que existe un peligro procesal y esta tiene que tener una justificación. El primer presupuesto para una prisión preventiva, que viene a ser los graves y fundados elementos de convicción,
Implica que existen datos, existen indicios, existen hallazgos, ¿no? Entonces, cuando yo hablo sobre todo de del primer presupuesto de la prisión preventiva, hago mención siempre a esto. ¿Alguien vio alguna vez un saco, un costal, pongamos ejemplo, un costal de papa? ¿Alguien vio? O un costal. ¿Sí, no? La etapa Sí, de doctor. investigación, la etapa de investigación es algo similar a eso, chicos, donde la fiscalía tiene que recabar todo: datos, indicios, hallazgos de cargo y de descargo. Lo que pueda servir para formular imputación a la persona y lo que pueda servir para eximirle de la responsabilidad. Entonces, la gran mayoría de nosotros, sobre todo cuando nos habla de etapa de investigación, hacemos mención a lo siguiente. Y yo les pregunto, ¿qué recabamos en etapa de investigación? ¿Qué se recaba? ¿Qué se recaba en etapa de investigación? En etapa de investigación se recaba prueba. Pericial. Prueba se recaba. Elementos, doctor. El elemento de convicción. Pero los famosos elementos de convicción, ¿de qué están compuestos? Es como decir, yo les digo Cusco. A ver, ustedes que son de Cusco, estimados amigos, ¿cuántas provincias tiene Cusco? 13. 13. Sí. 13 provincias. Algo así es cuando nosotros hablamos de elemento de convicción. El elemento de convicción es macro, es general, es lo que engloba. Pero ¿qué lo une? ¿De qué está integrado? Está integrado de datos, indicios y hallazgos. Entonces, cuando nosotros hablamos, sobre todo en etapa de investigación y en prisión preventiva, de elementos de convicción, estamos haciendo mención a un grupo de ¿qué? De datos, indicios y hallazgos. Entonces, si nosotros tomamos una declaración a Juana Pérez, ¿esta será elemento de convicción? La declaración de Juana Pérez por sí solo no es elemento de convicción, simplemente es un dato. Pero si yo tengo la declaración de Juana Pérez y además tengo el certificado médico legal, además tengo la ITP, entre otras, entonces ¿hablo de qué? Hablo de elementos de convicción. Cuando hacemos mención entonces a elemento de convicción, hacemos mención a datos, indicios y hallazgos. Estos datos, indicios y hallazgos tienen que ser obtenidos bajo un principio de legalidad. ¿Correcto? No puede ser obtenido de cualquier modo. Yo les pregunto, ¿la policía podría entrar aquí a mi oficina y llevarse mi laptop sin autorización judicial? No. No, pues. Ese acto sería ilegal. Para que la policía venga y se lleve mi laptop, tendría que haber necesariamente una autorización judicial. Primero, de allanamiento, incautación, de cerraje tal vez incluso, y luego recién podrá llevarse. Siempre y cuando no esté en flagrancia delictiva. Pero si esté en flagrancia delictiva, ¿la policía puede entrar, sí o no? Sí, puede entrar y puede llevarse. Si es que esta laptop, por ejemplo, es la laptop que acaba de hurtar. Entonces, en el primer presupuesto, chicos, de la prisión preventiva se habla de elemento de convicción. Y aquí tienes que saber algo para litigar sobre todo. ¿Cómo litigamos nosotros en prisión preventiva? ¿O cómo vienen litigando ustedes? En el tema de los elementos de convicción, que viene a ser el primer presupuesto grave y fundado en elemento de convicción, tenemos que distribuir del siguiente modo. Mira, si nosotros estamos en un caso de prisión preventiva, a ver, confírmeme, ¿se ve o no mi lámina? Si lo rayan, ya no comparto ahí, simplemente hablo como está. No me gusta que rayen mi lámina. Si nosotros estamos en prisión preventiva como medida cautelar gravosa, la forma de litigar es estratégico, chicos, aquí. El primer presupuesto casi siempre se va a dar, pero tenemos que saber distribuir. La forma de distribuir el tema del presupuesto de la prisión preventiva radica en lo siguiente.
Les he dicho que ustedes conocen un saco de papa, ¿cierto? Un saco, un costal, ¿cierto? Y que ahí entraba, ¿qué? Datos, indicios, hallazgos, ¿verdad? Ahora, de todo lo que ha entrado a ese saco, lo que tenemos que hacer es ubicar cuáles son los graves elementos de convicción que dan una probabilidad de que esa persona ha participado como autor o cómplice de ese evento criminal y cuáles son esos fundados elementos de convicción que dan una posibilidad. Existe una diferencia entonces, cuando yo hablo sobre todo el primer presupuesto de la prisión preventiva, entre fundados elementos de convicción y graves elementos de convicción. Pregunta, ¿cuál de estos dos debe llevar el fiscal? A ver, ¿cuál de estos dos debe llevar el fiscal para el primer presupuesto de la prisión preventiva? A ver, ¿alguien? Fundados elementos. ¿Fundados elementos? Graves elementos. Graves elementos. ¿Por qué creen que está con rojo? A ver. Los fundados elementos dan una posibilidad, tienen menor vinculación con el autor o con el cómplice. Los graves elementos de convicción tienen una mayor probabilidad, sospecha grave, como dice el acuerdo plenario referido a la prisión preventiva, que lo vincula a esta persona como autor o cómplice. Entonces, cuando vas a estar en prisión preventiva, tu trabajo como abogado será ubicar si este elemento de convicción, si este dato, este indicio, es fundado elemento de convicción o es un grave elemento de convicción. Si el fiscal solamente lleva fundados elementos de convicción, no va a pasar ¿qué? El primer presupuesto de la prisión preventiva, porque estamos en una posibilidad, pero no estamos entrando a una sospecha grave. Para la prisión preventiva tiene que existir una sospecha grave. ¿Sabían esta forma de litigar? A ver, séanme honestos, escríbanme, si no, por la caja de comentarios. ¿Sabían o no? ¿O saben o no? Ya, yo les voy a dar un tips. Mira, si nosotros estamos, pongamos, les voy a poner un ejemplo. Si nosotros estamos en una violación sexual, acá lo voy a poner ya. A ver, yo lo voy a poner el hecho. Violación sexual en estado de inconsciencia. Violación sexual en estado de inconsciencia. Yo voy a poner acá el hecho. Juan y María son amigos. El día 5 de mayo del 2023 salieron al bar La Rinconada a tomar licor y divertirse. Luego de ello, María indica que María indica que luego de tomar un par de copas de vino, perdió el conocimiento y luego despertó en el hostal El Cielo y denuncia que ha sido violada por su amigo Juan. Si esto fuera el hecho, si esto más o menos estoy poniendo, si esto fuera el hecho, acá les voy a poner. A ver, díganme ustedes, micrófono abierto. ¿Cuáles serían los graves elementos de convicción para este caso? Aquí. 1. A ver, yo pongo acá. Pericia de alcoholemia. ¿Sería grave o no? Pericia toxicológica. Sí, doctor.
Sí, doctor. Certificado médico legal. También, Pericia psicológica sería o no. también pericia psicológica es importante para determinar su comportamiento. Ya, aquí, 1. El testimonio de la menor, ¿dónde, o de la de María, ¿dónde va? ¿En grave o solamente es fundado elemento de convicción? En grave como agraviado, doctor. ¿Es grave? Su testimonio, ya. Testimonio de María. Ya. ¿Y qué sería fundado elemento de convicción? Que da una posibilidad. A ver. La ITP. ¿Qué más? Cámaras de vigilancia, Cámaras de vigilancia, ya. Cámaras de vigilancia. testigos, Ajá, testigos. Ya. ¿Qué más? eh, A ver, ¿qué más? Piensen en un tema de delito sexual. Declaración de testigos, ya, listo. ¿Qué más? ¿Nada más? Ya. Lo que quiero más o menos ponerles, no sé si lo están viendo, es, si usted se da cuenta de esto, va a litigar fácil, porque esto sería grave elemento de comisión. Si la alcoholemia da como resultado, por ejemplo, 0.550, ¿será grave? Si acá dice, no existe droga, ya pongamos así. Dense cuenta, estamos en violación sexual en estado de inconsciencia. ¿El certificado médico legal es importante o no? sí, doctor. Claro. Sí, ¿El doctor. certificado médico legal va a acreditar que hubo violación sexual? No, lo que va a acreditar es lesiones. Pero si fuera en un acto sexual no consentido, ¿habrá lesiones? No creo. La pericia psicológica, ¿qué harían ustedes si estarían en una prisión preventiva? Mira, pericia psicológica, declaración de la agraviada, fotos sería fundados. Pero los graves, acá, ¿cuál sería? Pericia de restos de ADN, pericia de alcoholemia, pericia toxicológica, el certificado médico legal, el del dosaje etílico, entre otros. Si me está diciendo violación está en inconsciencia, si aquí, por ejemplo, sale verde, es decir, que no existe, que restos de ADN, que puede ser que exista, y el alcohol me pone 0.50, ¿cuál sería la tesis de ustedes? ¿Habrá grave elemento de convicción para este nivel de delito? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Sería grave? Si el certificado de dosaje etílico dice 0.50 y la pericia toxicológica menciona que no hay ningún tipo de sustancia que ha sido utilizada para ponerlo en estado de inconsciencia, ¿será grave? No, doctor. No, No, doctor. No, pues. No, ¿por qué? Porque oye, la fiscalía está imputando violación de estado de inconsciencia, es decir, que la chica no se dio cuenta, que perdió el conocimiento. Esa es la imputación. Ustedes como abogados, ¿cuál sería su tesis que manejarían? ¿Discutiríamos si hubo o no acto sexual? Que fue voluntario, porque no está bajo La inconsciencia. efectos del el tema- alcohol ni nada. Aquí lo único que tendríamos que discutir es un tema. ¿Cuál sería el punto? ¿Cuál sería el corazón? la inconsciencia, doctor. No, el corazón viene a ser el consentimiento. Claro, el consentimiento. Ya, con eso desaparece todo. Mira, María, yo puse, ¿dónde está el hecho que puse?
¿Dónde está esto? Salió a tomar con su Ya, amigo. María salió a tomar al bar La Rinconada, a tomar con su amigo, luego de divertirse, María dice que tomó una copa de vino y perdió el conocimiento. Y luego despertó en el hostal, al cielo, y denuncia que ha sido violada. Ujú. Listo. Si este es el hecho, ¿el corazón cuál es? El corazón El activa consentimiento, el consentimiento. claro. Entonces, como abogado, ¿usted qué va a hacer? Usted como abogado no va a discutir si tomaron o no, si fueron al hotel o no, si tuvo acto sexual. Demostrar Simplemente, príncipe, nada más de que fue consentido y ingresó al hostal, ¿no? simplemente vas a demostrar si ese acto sexual fue consentido o no. Claro. Y para eso, ¿qué vas a hacer? Actos de investigación, pues. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, si fuéramos nosotros el estudio jurídico que va a asumir la defensa de esto. ¿Qué harían ustedes? Primero, Recabar los videos del hotel. ya, video del hotel, trascendental, cómo ha Claro. ingresado. El ingreso también, el registro del cuaderno, todo ello, ¿no? Claro, el ingreso al hotel. Y además de qué, a ver, alguien de ustedes me puede dar alguna pauta. Ya, al hotel puede ser, pero algo determinante. Peritos de parte, doctor. No, aparte. ¿A quién creen que La, deberíamos proponer primero? la declaración del recepcionista del hotel. No, ya, también eso. Pero hay alguien más. Estamos Claro. hablando de estado de inconsciencia. A ver. Doctor, tendríamos que solicitar la declaración de la agraviada No, para que nos dé mayores detalles. No, a la agraviada está diciendo, yo he tomado una copa y me he quedado dormida. Mira, nadie me está diciendo, oiga, ¿por qué no solicitamos que declare el mozo que ha preparado el trago? O que ha brindado porque les he dicho que ha tomado una copa de vino y de ahí ya no pongamos copa de vino, sino pongamos un trago corto. ¿Sería determinante o no? Claro. Sí, Porque El recibo de la compra de los licores, doctor. Claro, pero lo más determinante sería el mozo que ha preparado el trago, que ha entregado. Porque si nosotros le hacemos el interrogatorio y le decimos, a ver, mi cliente conversó con usted, le dijo que le pusiera alguna sustancia al trago, no, el trago fue entregado con cierta somniferante o alguna droga. ¿Algún estupefaciente? ¿Estupefaciente algo? No. Yo simplemente el señor pagó el costo del trago, yo preparé el trago y le entregué. ¿Sería determinante o no? Sí. Claro, solicitar un testigo de parte. Y entonces, primer acto de investigación que tendríamos que hacer rápido si estamos en este tema sería, ya, nosotros queremos, antes del video, nada, primero irnos ¿a dónde? Al testigo. Ubiquemos quién ha preparado el trago y dos, vinculemos si tu cliente le ha solicitado que ponga algo o no en ese trago. Si ahí el testigo dice, no, el señor no me ha solicitado nada, ni la conozco, pum, va cayendo. Segundo, videocámaras. ¿Videocámaras para qué? Para saber en qué estado se encontraba, ¿sí o no? Una persona que ha sido dopada, mínimamente tendría que ser cargada o tendría que estar así todo perdiendo el equilibrio, ¿cierto? Entonces la videocámara, hoy en día casi todos los locales tienen videocámara. Y si no tienen, hay una fácil, esto se mete con una resolución de gerencia nada más. Están obligados a tener, porque tienen que tener el permiso de la municipalidad y todo ello, es un reglamento. Claro, esto es facilísimo. Esto es facilísimo de solucionar si es que no hay una resolución de gerencia municipal donde ponga como un requisito, si tú quieres tener un local, tienes que tener videocámara. Y con eso se soluciona todo. Y luego hay que interconectar con una base de videovigilancia municipal. Listo. Claro. 2 por 1 eso sale, sino que los alcaldes no quieren hacer. Yo por eso digo, si queremos combatir delincuencia, hay que hacer algo más. Ponle un requisito, todas las tienditas deben tener videocámara conectado a una central. Así vamos a saber quién ha entrado, quién ha salido, quién se ha choreado. Y otro, hay que hacer vigilancia aérea. Ya, videocámara. Voy a ver, en este caso, por ejemplo, si estamos en una prisión preventiva, voy a ofrecer ¿qué? La videocámara, que se haga la transcripción, pues. O incluso podrías llevar a la audiencia de prisión preventiva, pero no suele llevarse para verlo. En corrupción he visto que se escucha un extracto de audio. Sí, pero en este caso, como abogado, también podrías decir, ¿no? Muy bien, solo vamos a ver un minuto. No vamos a ver todo desde que ha llegado, sino el minuto, por ejemplo, cómo salió. ¿Para usted sería importante o no cómo salió la chica? Sí, doctor. Claro, es importante. Es importante, le veo a María todo alegre, que se sube al taxi, que no estaba tambaleando.
Y como fiscal me dice que está en estado de inconsciencia. Luego, recepción. Cuando van al hostal o al hotel, bueno, dependiendo del lugar, esta también va a tener ciertas características. Normalmente va a haber un cuaderno de registro, donde se van a registrar las personas que ingresan a la habitación. Y también se va a ver quién ha efectuado el pago. Entonces, ¿a quién vamos a llevar como testigo? Al cuartelero, al Recepcionista. telero. Al recepcionista, al cuartelero, al recepcionista, al preguntar que le vamos a preguntar en qué condiciones llegó esta persona. O alguien entra por debajo nomás. No es cierto. No, se tiene que identificar con su DNI. ¿Ah? Se tiene que identificar. Entonces, ese dato también será importante. Pero además de eso, ¿qué más podríamos llevar para desbaratar el primer presupuesto de la Fiscalía? A ver, si están en un hotel, va a haber un tiempo que van a estar, ¿cierto? Y esta persona se supone que cuando sale también tiene un comportamiento. Si alguien es víctima de violación sexual en un hotel, ¿creen que va a salir todo feliz, tranquila, bien bañada? Sale haciendo su drama. ¿Mm? Entonces va a salir corriendo, va a pedir apoyo, va a gritar. Entonces eso también va a ser importante. Espero que no les pase un caso como me pasó una vez que he defendido a un juez, ¿ah? Donde la chica lloraba en la audiencia, esto ya daba cólera ya. Hasta que con un reporte y llamadas lo demostré que sí estaba en estado de conciencia. Cuidado, que en este tema de delitos tienen que ser bien minuciosos, de todos los detalles es importante. Ahora, si la fiscalía me dice, ¿sabes qué? Hay restos de ADN, eso tú lo vas a aceptar, porque vas a decir, ha sido un acto sexual consentido. Tú no vas a negar que no hubo acto sexual. Lo que vas a decir es, sí hubo acto sexual, pero este acto sexual fue consentido ¿en mérito a qué? A todos los indicios que me arrojan que sí estaba en estado de conciencia. Me dejo entender. Entonces, cuando voy a litigar en prisión preventiva, en el primer presupuesto, lo que yo te recomendaría es, tienes que dividir entre fundados elementos de convicción que dan una posibilidad de la participación de esta persona en el evento criminal y el grave elemento de convicción. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si cambiamos la figura y sale la pericia toxicológica donde han detectado un somnífero? ¿Sería grave o no? Sería grave, doctor. Grave, pues, porque la tesis de la fiscalía es decir, ahí te le han metido este somnífero, con razón, pues luego se aprovechó sexualmente. Grave, pues. Entonces, cuando vas a litigar, yo te recomiendo divide. Ya te he dicho, recuerda un costal donde metes papa, todo, distintos tamaños, algo así. Ahora escoge internamente cuál es fundado, cuál es grave. Y cuando vas a audiencia, lo que tienes que litigar, a ver, que el fiscal nos diga cuáles son los fundados y cuáles son los graves. Y así vas a desbaratar. Fundado, posibilidad grave, probabilidad, sospecha grave, ¿no? Muy bien. Entonces, eso viene a ser el tema del primer presupuesto respecto a la prisión preventiva. Bueno, el primer presupuesto se analiza entonces a través de ¿qué? De datos, de indicios, de elementos de convicción. Este primer presupuesto no representa un juicio de certeza, sino una probabilidad. Tiene que vincular estos datos, indicios, hallazgos con el investigado que habría sido el autor o partícipe de este evento criminal. Ahora, ¿cómo vamos? Yo creo que ni vamos a acabar, ¿ah? No, creo que todavía no vamos a acabar. Bueno, en el tema de la prisión preventiva, que viene a ser otra medida cautelar que estamos mencionando, el segundo presupuesto es un tema de valla normativa. En este caso, el tema de la prognosis de la pena. Cuando uno va a litigar, sobre todo en temas de prisión preventiva, esto es perder tiempo. Usted no puede desgastarse, pues. Usted es buen cirujano. Como buen cirujano no va a cortar cualquier parte del cuerpo, ¿no? Usted corta la célula que está contaminada o el tumor que está, ¿no? No van a empezar a cortar todo el cuerpo. Luego va a salir como la muñequita Sally, no, muñequita Milly, ¿no? Que le han perforado el intestino y luego se contaminó y luego se murió. No, usted tiene que hacer un corte preciso.
En este caso, en la prisión preventiva, el segundo presupuesto es una valla normativa. ¿Qué quiere decir? Que la sanción penal debe superar en el extremo mínimo 5 años. Si supera los 5 años, entonces, ¿qué hago? Yo no discuto ese presupuesto. Le digo, señor juez, sobre eso no voy a hablar, vámonos al corazón. ¿Cuál es el corazón en el tema de la prisión preventiva? Con esto acabo, ya tengo que irme a cenar, ya tengo que irme a cenar. Entonces, aquí en el tercer presupuesto, la clave está en el peligro procesal. Y el peligro procesal es el corazón de la prisión preventiva y el peligro procesal no se presume. Es decir, el peligro procesal se debe demostrar de forma indiciaria. Cuando hablo del tercer presupuesto, entonces, hago mención en concreto a dos manifestaciones. Hago mención al peligro de fuga y hago mención al peligro de obstaculización. Esto también tienes que saber. No es lo mismo peligro de fuga que peligro de obstaculización. Esto tiene que ver con arraigos. Y este tiene que ver con comportamiento. Muy bien. En la última jurisprudencia que salió ya de la Corte Suprema se precisó, ¿no? De que ya no es necesario señalar si es un Los arraigos. Ya no es necesario señalar si este es un arraigo de calidad o no, simplemente demostrar el arraigo. Ahora, lo que quiero mencionar es, con esto termino, cuando yo voy a hablar sobre todo del corazón, debo centrarme en ese punto. ¿Ya? Muchos abogados hacen su audiencia de prisión preventiva sin tener un enfoque. Para la audiencia de prisión preventiva, primero, el abogado tiene que generar información. ¿Qué quiere decir generar información? Yo debo llevar información documental a la audiencia de prisión preventiva. Así que aquel abogado que está esperando, que se va así nomás con sus argumentos, bueno, yo lo voy a decir de este modo, va a perder la prisión preventiva. En este caso en concreto, en el peligro procesal, Fiscalía como defensa generan información documental. Aquí yo no voy a llevar al testigo, yo no voy a llevar al perito, yo tengo que llevar el certificado médico, yo tengo que llevar la pericia, yo tengo que llevar la manifestación, o sea, el testimonio, entre otros. Ahora, el peligro de fuga, como no se presume, la fiscalía te va a mandar una hipótesis, te va a decir, este señor no tiene arraigo, A, B, C, D. Este señor tiene facilidad de salir del país. Este señor no se va a presentar a las diligencias fiscales que se va a realizar. Ante ello, lo que tienes que hacer, porque esto te van a correr traslado, es acreditar con información documental ese presupuesto. Si tú no acreditas con información documental ese presupuesto, lamentablemente vas a perder la prisión preventiva. Ahora, cuando hablamos sobre todo del segundo, del peligro de obstaculización, hacemos mención al comportamiento que va a tener ¿quién? El hoy procesado, detenido, con testigos y peritos. Fiscalía en la práctica que menciona, va a decir, ¿sabes qué? Va a amenazar al testigo ABC y va a decir, ¿sabes qué? Va a obstaculizar los actos de investigación como la realización de pericias. Tienes que hacer un contraargumento, pero con información documental. Si la fiscalía me dice, va a amenazar al testigo ABC, tendrá que demostrarme indiciariamente que eso ha ocurrido. ¿Cómo se demuestra? Fácil, pues. Por ejemplo, en una determinada declaración, un determinado testigo dice, he sido amenazado por X persona. Ese es un dato indiciario. Pero si solamente me dice, va a amenazar y no me presenta el dato objetivo, está subjetivizando. Por tanto, no va a tener respaldo esa posición. Si la fiscalía me dice, va a obstaculizar la realización de la pericia, entonces yo tengo que contraargumentar indicando de qué modo en concreto va a obstaculizar la realización de la pericia. Cuando me va a hablar sobre todo del peligro de obstaculización referido a amenaza de testigos, yo como abogado, sobre todo, debo presentar información documental como, por ejemplo, una constancia de la gobernación que mencione que mi cliente no tiene antecedentes de haber amenazado a nadie. Muy bien, este tema de la prisión preventiva es un tema estratégico. Se tendría que trabajar
Normalmente a mí me gusta trabajar con caso para acreditar cada presupuesto en concreto. Muy bien, hasta aquí mi participación. Gracias, Alex, por la cordial invitación. Si Dios permite, estaré en otra presentación con ustedes. Y entro a la ronda de preguntas si hubiese, y si no hay, bueno, me voy a cenar. Gracias, doctor. Muy bueno. Muchas gracias, apreciado doctor Henry. Gracias, En doctor. efecto, si los participantes tienen alguna duda, por favor puedan encender su micrófono y también realizar la pregunta que crean correspondiente. El doctor Henry Coronado va a poder absolverlos. Si no pueden encender su micrófono, pueden... Adelante, doctor Max, adelante. Buenas noches, doctor. Haciendo un análisis sobre la detención preliminar judicial y la prisión preventiva, observo que en ambos, en cuanto a sus presupuestos, casi coinciden. En el primero, sobre los elementos de convicción que justamente vinculen al imputado con la realización del hecho. Prognosis de la pena también. La única diferencia podría ser en el peligro procesal. Teniendo en cuenta ello, en una detención preliminar judicial, ¿también debería de aplicarse estos grados de sospecha? Sí, Es así. yo considero que sí. Y la clave para impugnar una detención preliminar es ver la justificación del peligro procesal, doctor. Si tú observas en una detención preliminar no tiene justificación del peligro procesal, esa se lo va a caer. Va a caer. Entonces, sí, tiene que tener. Pero ¿qué tipo de grado entonces hablaríamos ahí en una investigación preliminar, donde Mira, todavía se maneja una sospecha inicial? Sí, indiciaria, pero en este caso en concreto, con esa sospecha indiciaria, sobre todo la detención preliminar se da cuando, mira, por la experiencia que tengo, he sido fiscal anticorrupción, más o menos en más de 25 operativos estuve. Sobre todo en crimen organizado, el 90% está armado. Y esa detención preliminar en el peligro procesal que usted estaba mencionando, sí ya tiene un dato indiciario que lo va a vincular. Simplemente falta corroborar, algunos datos específicos en mérito a la detención. Por ejemplo, cuando se detiene, lo primero que se chapa es el celular. Una vez que se atrapa esto, le vamos a poner al investigado diciendo, ¿tú vas a autorizar o no para ingresar a esto? Como ya tenemos otros datos, ya tenemos información que hemos generado, le vamos a decir, esto es lo que tengo contra ti. Ah, tú no quieres, no hay problema. Voy a mandar a pericia, pero igual voy a obtener esa información que tú tienes aquí. Si tú colaboras, bueno, podemos ver la negociación. Entonces, aquí hay indicios que van a corroborar, simplemente están buscando corroborar en esos plazos de 7 días, o de 10 días, o de 15 días. Entonces, sí tiene que estar justificado el peligro procesal, pero a nivel indiciario para la detención preliminar. La clave está, cuando vas a impugnar esta, vea si ha sido debidamente motivado. La gran mayoría de jueces que hacen copia y pega del requerimiento fiscal. Cuidado, ahí puede estar la clave. Sí, doctor, eso me pasó en una última audiencia. ¿Ves? Eso es clave. Tampoco pudieron revisar el celular porque era un iPhone moderno, 15 Pro creo, y no pudieron, no tenían la codificación así para poder abrirlo. En un año eso va a reventarse. Ajá. Doctor, pero siguiendo la hilación del ejemplo que justamente nos comenta sobre su experiencia en la Fiscalía Anticorrupción, si era tan evidente y tan sólida los fundamentos que justamente achacaban responsabilidad penal en los investigados y a razón de ello justamente se les dio una detención preliminar judicial, ¿por qué entonces en una prisión preventiva nuevamente se vuelven a discutir presupuestos que ya se de alguna manera evidenciaron la responsabilidad de los participantes en la primera para la dación de la preliminar judicial? Es que en la preliminar no hay contradicción, pues. En la prisión preventiva entra en contradicción. El debate, el debate de los elementos de convicción. A ver, para la prisión preventiva no deben ser los mismos de la detención preliminar.
tiene que ser algo además. O sea, aquel fiscal que está pensando irse con lo mismo para la detención preliminar y para la prisión preventiva va a perder. Tiene que generar información adicional a lo que ha servido como elemento de convicción para la detención preliminar. Si no, ese caso está perdido. No te puedes ir con los mismos elementos de convicción para detención preliminar y prisión preventiva. En esos 10 días tienes que generar información que sea adicional a lo que ya tuviste. Ese es el tema. Y ya saben, pues en esos 10 días, si les contara mis experiencias, ya será en privado alguna vez. Bueno, ¿algo más? Doctor, Muchísimas gracias. Doctor Alex, adelante, Ya, doctor con Alex. Alex acabo, ya tengo que ir a cenar, ya. Si ceno muy tarde, ya engordo. ¿qué tal? Gracias, doctor. Buenas noches con todos los colegas. Buenas noches, doctor. Excelente su ponencia, doctor. Doctor, con respecto, estaba mencionando al principio sobre la disposición que el fiscal debe emitir cuando una persona es detenida en flagrancia. Claro. Doctor, en ese aspecto, cuando el fiscal emite su disposición, en algunos casos el fiscal no está presente en algunas diligencias. En este caso, doctor, la policía tiene que comunicar o ¿no? Que el fiscal, a veces solamente los policías van a hacer la ITP o algunos actos, ¿no? Algunos actos, ¿no? De investigación. Ya, doctor. Ya, el tema es lo siguiente, recomendación para los policías. Yo tengo amigos que son comandantes, coroneles, oficiales, suboficiales. Lo que tienes que hacer es que participe el fiscal, que no sea vago el fiscal, ¿ya? Que participe en la diligencia, ya sea en forma presencial o virtual, no interesa. Hay que ponerlo videollamada, ya, señor fiscal, usted tiene que estar ahí. No es que consígname, eso no sirve. Esa consignación tú lo puedes impugnar. Lo que hay que enseñarle a los fiscales es que tienen que realizar ellos los actos de investigación. La policía brinda simplemente apoyo. Si la policía dice, si el fiscal dice, ayúdame a hacer tal cosa, la policía le puede ayudar. Vamos a tomar la declaración. Sí, como policía, ¿qué haría? A ver, señor fiscal, ¿cuáles son sus preguntas? Ya yo le ayudo, ¿qué? Yo le ayudo a tipear. Esa es su chamba. Otra cosa es que la policía hace todo, pero ellos mismos son los capos para tomar la declaración y todavía le toman con una declaración con preguntas. Ellos tipifican todavía. Ellos hacen sus preguntas sugestivas, todo hacen. Y el fiscal, pon su sello. Así no es, así no es. Entonces, como policía, ¿qué tiene que hacer? Bueno, doctor, usted está ordenando acto de detención. Muy bien, vamos a hacer. A ver, vamos a tomar declaración. A ver, señor fiscal, pregunta número 1. ¿Qué? Sí, tu pregunta, fiscal. Tú eres el director. Tú sabes más que yo, ¿no? Pregunta 2, listo. ¿O usted quiere que le brinde seguridad? Ya, le vamos a brindar seguridad. ¿O usted quiere que hagamos el recojo de la escena? Tal vez algún dato, indicio, ya, que venga peritos de la policía. Ese es el trabajo de la policía. Doctor, como última pregunta, doctor. Ha habido casos, doctor, en la época del COVID-19, en la cual los defensores públicos ¿no? han dado su representación mediante videollamadas. Claro. Sin embargo, en ningún momento han tenido, ¿no? Han conferenciado con el investigado. En ese aspecto, doctor, el policía debe dejar un acta ¿no? en la cual ha conferenciado, ¿no? Tiene que notificar, pues tiene que haber documentos que acredite eso. Sí. En ese aspecto, doctor, ¿se podría pedir una tutela de derechos? Claro, puedes excluir, pero hay que ver, pues, no sé cómo habrán realizado ese acto de investigación, hay que estudiar caso por caso. Tal vez, como te dije, ni siquiera le han notificado la disposición y han hecho actos de investigación. Si fuera así, ¡pum! Tutela de derechos. Nulo. Doctor, y si en este caso ha habido defensa ineficaz. No, eso no te va a funcionar, eso no te va a funcionar. Va a decir, oiga, los jueces lo que dicen que este señor abogado, ¿tú qué crees que defensa ineficaz? Todavía defensor de oficio, ¿no? Olvídate. Tienen 3 días para poder apelar, pues, ¿no? Después de ello. Sí, no, y eso no te va a funcionar. Eso ya no. Ya, listo. Bueno, me voy despidiendo. Gracias, Alex. Buenas noches. Hasta pronto. Gracias, doctor. Doctor, gracias. Muchas gracias, apreciado doctor Henry. Nos reencontramos en la sesión sobre medidas de coerción real.
agradeciendo siempre la participación del doctor Henry Coronado Salazar en este módulo importante dentro de este diplomado especializado en Derecho Penal y Procesal Penal. Nos reencontramos el día de mañana a partir de las 6 de la tarde. Afectos de poder tener más información, escríbanos, nosotros les responderemos oportunamente. Muchísimas gracias, muy buenas noches, hasta el día de mañana. Con su permiso.